Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienvenidas, bienvenidos a este gran largo viaje. También son 40 capítulos, es larguito, pero vamos a tratar de hacer pasos especiales. Pues empezamos. Hoy vamos a estudiar el libro del Éxodo. Como siempre vamos a leer las notas de nuestro libro de lecciones bíblicas. El Éxodo es el segundo libro que aparece en la lista de la Biblia. Pero según los especialistas debería aparecer antes del Génesis porque fue el primero que se escribió, quizá unos 300 años antes que el Génesis. Pero por el tema que trata el Génesis, pareció más oportuno colocarlo en primer lugar. Éxodo significa salida. Y narra la salida de los israelitas de la esclavitud de Egipto. El contenido del libro. Quizá este libro es el más importante del Antiguo Testamento, porque es la gesta del verdadero Dios que se acuerda de su pueblo y lo salva. Es la fidelidad del Señor que cumple las promesas con su pueblo. Es el nacimiento de Israel como nación, como religión y como culto. Es el preanuncio de la Pascua cristiana. Vean qué gran importancia de este libro, ¿verdad? El gran personaje del Éxodo es Moisés, escogido por Dios para salvar a su pueblo. Aquí se narran puntos tan importantes como la institución de la Pascua judía, figura de la Pascua cristiana, el paso por el Mar Rojo, la marcha hacia el Sinaí, donde nacieron las tablas de la ley y el canto de la victoria. Sucesos estos que demuestran la acción providente del Señor para con su pueblo. Muchas veces cuando estudiamos libros nos damos cuenta, ¿verdad?, de cómo Dios ha actuado providentemente para cada situación. Entonces también este libro nos muestra, ¿verdad?, toda la providencia. ¿Cuántos milagros hace Dios calladamente? Porque no todos los milagros son los reconocemos, los vemos. Hay un sinfín de milagros que Dios hace calladamente. Y pues ya tenemos en la pizarra la distribución del libro. Son 40 capítulos: la esclavitud de Egipto y la llamada de Moisés, la marcha por el desierto, el viaje hacia el Sinaí y la alianza y la institución del tabernáculo. Como dice Evelyn, es su libro favorito, y la verdad es que cada uno de los libros tienen una belleza. Yo no sé cuántas veces voy diciendo en los libros, ¿verdad?, cuando voy leyendo, qué bonito, ay, qué belleza, ay, qué hermoso. Porque la verdad, aquí hay unas narraciones de verdad tan específicas, y cómo el pueblo se aburre de esperar a Moisés, ¿verdad? Y lo vamos a ver adelante, y se fabrica un becerro de oro para sustituir las verdades. Y realmente todo, si luego, pobrecillo, ¿verdad?, cuando ya vieron todos los detalles de todo lo que Dios le estaba dando a Moisés, cómo iba a ser el altar de la tienda, cómo iba a ser la tienda, cómo iba a ser los candelabros, todo eso tan al detalle. O sea, yo me lo puedo imaginar en mi mente, ¿verdad? Y como dos arquitectos haciendo planos, haciendo dibujos. Yo soy mucho mejor para comprender lo concreto. Lo abstracto a mí me cuesta un poco más comprenderlo. Entonces yo puedo ver ahí, ¿verdad?, tirando líneas y dibujos, Moisés y Dios, para poder hacer bien todo lo que le pedía. Le voy a leer algunas explicaciones de la introducción. El Éxodo es como el corazón del Antiguo Testamento y le da su significado específico al presentar a Dios liberando a los hombres. Este libro ha dado a la religión judía y después también a la fe cristiana esa primera orientación que los hizo diferentes de todos los demás. Dios no viene principalmente para exigir que se le respete o para trazar caminos espirituales, sino para escoger, preparar y guiar a un pueblo, a través del cual actuará
en el corazón de la historia humana. Es lo mismo que hace por nosotros, ¿verdad? Elegirnos, prepararnos y guiarnos. Todo se enmarca alrededor del año 1240 antes de Cristo, unos 5 siglos después de Abraham. En el siglo XV antes de Cristo, los egipcios habían sido derrotados por invasores venidos de Canaán, pues habían permitido que gran cantidad de nómadas del desierto entraran y se establecieran en el país. Y luego dice, muy diferente fue el propósito de los sacerdotes judíos, quienes dieron a este libro una forma definitiva en tiempos del exilio de Babilonia. Eso fue lo bueno de estudiar primero la introducción, ¿verdad? Que nos ubicamos en muchas cosas. Por ejemplo, aquí está hablando, ¿por qué habla de los sacerdotes? Porque la cuarta fuente de la redacción de la Biblia es la fuente sacerdotal. Y ya fue la que le dio las pinceladas finales al todo. Y eso nos permite ubicarnos, ¿verdad? En las épocas en las que estamos hablando. Al desarrollar las tradiciones antiguas, no pretendieron narrar la historia de lo que había sucedido, sino más bien hacer presente la visión que el pueblo de Israel debía mantener de su pasado. No estamos hablando de ciencia cuando hablamos acá, ¿verdad? No es necesario que vayamos a hacer pruebas a ver si hay señales de que en el desierto hubo tanta gente o si realmente fueron tantos. No es ese el propósito. De este modo trataban de enseñar a sus contemporáneos cómo ellos mismos tenían que seguir siendo el pueblo de Dios y el fermento de la historia. Estamos pues confrontados con dos historias, la científica y la que ha formado la conciencia de Israel y del pueblo cristiano. La primera reconoce que allí Dios ha entrado en la historia. Con todo sería un error oponer la una a la otra. Testimonio de quienes las escribieron a lo largo de los siglos, ya fueran sacerdotes o profetas, y que también tuvieron una profunda experiencia del Dios vivo, el libertador de Israel, y a consecuencia de ella nos transmitieron el fuego del Sinaí. En la Iglesia Católica, que tenemos tantos escritores, ¿verdad? Teólogos, filósofos, santos que han escrito, y nosotros estamos acostumbrados a valorar y aprovechar su conocimiento. Entonces es lo que tenemos que hacer aquí, ¿verdad? Aprovechar y valorar estos testimonios. Y bueno, pues entonces empezamos. Los hebreos se multiplican en Egipto. Vamos a hacer un pequeño repaso del Génesis para entrar aquí, ¿verdad? Del Génesis, acuérdense que vimos que Abraham es papá de Isaac. Isaac es papá de Jacob. Y Jacob es papá de José, ¿verdad? Las 12 tribus y de José. Entonces, acá empezamos exactamente después de esas generaciones. Ya dijimos, unos que fueron escritas posteriormente, pero calzan aquí, ¿verdad? Con el Éxodo. Vamos a leer capítulo 1, versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron con Jacob a Egipto, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. El número de estos descendientes de Jacob era de 70 personas, además de José, que ya estaba en Egipto. Y luego se nos hace notar en las explicaciones que 70, que también viene de 7, significa plenitud, totalidad. Al decir 70, lo que nos quiere decir era que toda la familia de Abraham, de Jacob, toda llegó con él a Egipto. Nos acordamos de la historia, ¿verdad? Que se quedaron a vivir en Egipto varios siglos, y que lo vamos a ver acá. En algún momento el rey, el faraón, ve que es peligroso, porque se multiplican mucho. Dios les da mucha fecundidad. Entonces el faraón, hay un punto en que teme que ya ellos puedan dominarlos, porque pues son más y fuertes también. Vamos al versículo 8.
Entró a gobernar en Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José y dijo a su pueblo: miren que los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra él para que no siga multiplicándose. No vaya a suceder que si estalla una guerra, se una a nuestros enemigos. Versículo 11. Les pusieron entonces capataces a los israelitos para sobrecargarlos con duros trabajos. Versículo 15. Luego el rey de Egipto se dirigió a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Púa. Les dijo: cuando asistan a las hebreas y ellas se pongan de cuclillas sobre las dos piedras, fíjense bien, si es niño, háganlo morir, y si es niña, déjenla morir. Se ve que era una de las formas de dar a luz, ¿verdad? Muy bien. Versículo 17. Pero las parteras temían a Dios y no lo hicieron. Versículo 20. Dios estaba con las parteras, así que el pueblo creció y llegó a ser muy fuerte. Y a las parteras, por haber temido a Dios, les concedió numerosa descendencia. Ven que la numerosa descendencia es una bendición de Dios. Vamos al capítulo 2. Moisés salvado de las aguas. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. La mujer quedó esperando y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. ¿Hay alguna madre que no vea hermoso a su hijo? Vaya, entonces no sabemos que si realmente era más hermoso que el resto, ¿verdad? Como no podía ocultarlo por más tiempo, tomó un canasto, lo recubrió con alquitrán y brea, metió en él al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que pasaba. En eso bajó la hija del faraón al Nilo y se bañó mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla del río. Al divisar el canasto entre los juncos, envió a una criada a buscarlo. Lo abrió y vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: si quieres, yo buscaré entre las hebreas y me pondré al habla con una nodriza para que te críe este niño. Ve, le contestó la hija del faraón. Así que la joven fue y llamó a la madre del niño. La hija de faraón le dijo: toma a este niño y críamelo, que yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño para criarlo. Habiendo crecido el niño, ella lo llevó a la hija del faraón y pasó a ser para ella como su hijo propio. Ella lo llamó Moisés, pues dijo: lo he sacado de las aguas. Vean que cómo se va armando bien la historia, ¿verdad? Así es como Moisés crece al lado del futuro faraón. Así es como crece en el palacio. Así es como tiene una educación muy superior a la que hubiera tenido con su pueblo, que hubiera tenido un día a día de esclavo, no de príncipe. Entonces Dios, y así hace Dios también en nuestra vida, ¿verdad? Va tejiendo fino, no hay nada al azar, no hay nada al azar, es la pura providencia. Vamos, siempre capítulo 2, versículo 11. Tiempo después, siendo Moisés ya mayor, se preocupó por sus hermanos, y entonces fue cuando comprobó sus penosos trabajos, y le tocó ver cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a uno y otro lado, y como no viera a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Versículo 13. Al día siguiente salió de nuevo, y esta vez 2 hebreos estaban peleando. Moisés dijo al culpable: ¿Por qué le pegas a tu compañero? Y él le contestó: ¿quién te ha puesto de jefe y juez sobre nosotros? ¿Y por qué no me matas como mataste al egipcio? Moisés tuvo miedo, pues pensó: el asunto ya se sabe. De hecho, le llegó la noticia al faraón y buscó a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó de la presencia del faraón y se fue a vivir al país de Madián. Ahí se sentó junto a un pozo. Voy en el versículo 16. Vinieron unas niñas para sacar agua. Eran las 7 hijas de un sacerdote de Madián.
Como llenaran las piletas para dar de beber a las ovejas de su padre, llegaron unos pastores y las echaron. Entonces Moisés salió en su defensa y dio a beber al rebaño. Al volver ella donde su padre, les dijo: ¿cómo es que hoy han venido tan temprano? Ellas contestaron: un egipcio nos ha defendido de los pastores y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. El padre les preguntó: ¿y dónde está? ¿Por qué no lo han traído aquí? Díganle que venga a comer. Moisés aceptó a quedarse con aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Y como diera a luz un hijo, Moisés lo llamó Gersón, pues dijo: soy forastero en tierra extraña. Versículo 23. Pasaron muchos años, murió el rey de Egipto y los israelitas se lamentaban bajo la esclavitud. Gritaron y los gritos de auxilio de los esclavos llegaron a Dios. Oyó Dios sus lamentos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Capítulo 3, versículo 1. La zarza ardiendo. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al monte Horeb, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él como una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés estuvo observando que la zarza ardía, pero no se consumía. Y se dijo: voy a dar una vuelta para mirar ese fenómeno tan extraordinario. ¿Por qué la zarza no se consume? Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Yahvé le dijo: no te acerques más. Sácate tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Voy a leer una explicación. Moisés en el Horeb. No se sabe con certeza dónde se encuentra ese monte, aunque es razonable pensar en el macizo del Sinaí, monte de Dios, un lugar donde desde hacía siglos se iba para encontrarse con Dios. A veces, lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Nos perdemos en las lecturas porque no conocemos la historia. Pero vean, para ellos cuando contaban estas historias tenían más sentido porque conocían el entorno, tanto físico como social. Entonces era más comprensible para ellos. Vamos al versículo 7. Yahvé dijo: he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas cuando lo maltrataban sus mayordomos. Me he fijado en sus sufrimientos y he bajado para librarlo del poder de los egipcios y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que emana leche y miel, al territorio de los cananeos. Versículo 10. Ve pues, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Se imaginan que va a aceptar una persona una misión así, verdad? Sí, ok, ya voy. Entonces, pues Moisés también trata de poner excusas. Versículo 11. Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir donde Faraón y sacar a Egipto a los israelitas? Dios respondió: yo estoy contigo, y esta será para ti la señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes vendrán a darme culto en este monte. Moisés contestó a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía, a ellos me preguntarán: ¿cuál es el nombre? ¿Yo qué les voy a responder? Dios dijo a Moisés: yo soy, así dirás al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Y también les dirás: Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado. Este será mi nombre para siempre, y este nombre me invocarán de generación en generación. En las explicaciones, pregunta: ¿Yahvé o Jehová? Yahvé.
Unos 4 siglos antes de Jesús, los israelitas dejaron de pronunciar el nombre de Yahvé por respeto. Esto lo habíamos leído antes, ¿verdad? Que se cambiaron a decir el Señor para evitar decir el nombre. Luego lo vamos a ver en el Decálogo, aparece, ¿verdad? No pronunciar el nombre de Dios en vano. Entonces también esa es una de las razones. Usaban expresiones como el Señor o el nombre. Como en los textos hebraicos solo se escribían las consonantes, se empezaron a poner entre las consonantes Y, H, V, H, es el nombre que él le da, las vocales E, O, A, de Edoná, que significa Señor. Entonces, a la palabra que él dijo yo soy, le metieron las vocales de Señor, de Adonai. La palabra Jehová carecía de sentido y no se pronunciaba. Pero al verla escrita, el lector sabía que no debía decir Yahvé, sino Edoná. Es un mundo demasiado extenso para saberlo todo respecto de la Biblia. Entonces muchas personas que defienden que el nombre es Jehová no tienen noción de las épocas en que se les han introducido las vocales. Entonces más vale no pelear, ¿verdad? Lo importante es que es nuestro Señor. Vamos ya a las plagas. Capítulo 7. Yahvé dijo a Moisés: mira, te hago un Dios para Faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Versículo 3. Sin embargo, haré que se mantenga en su negativa, y por más que yo multiplique mis prodigios y milagros a costa de Egipto, él no te hará caso. Yo entonces me enfrentaré con Egipto y con grandes castigos. Sacaré de Egipto a mis ejércitos, mi pueblo, los israelitas. Cuando tenemos inmadurez religiosa, vamos a decir, a veces no somos capaces de ver que Dios sabe lo que nosotros vamos a hacer. Y no es que Él nos ponga la terquedad para que actuemos así y lucirse más Él, sino es primero el lenguaje de la época. Y entonces cuando dice un par de veces, endureceré su corazón. Pero es una forma de hablar de que él sabe que el corazón endurecido del faraón, pues es que en esas épocas, el faraón se proclamaba Dios. Y por supuesto, si se proclamaba Dios, iba a ser el más grande, no iba a ser un Dios sumiso a otro, ¿verdad? Entonces el faraón también tenía que defender. Y no solo hablando de la parte espiritual o política, digamos, sino que era la mano de obra, pues. Si lo dejaba ir y no eran sus esclavos, pues me imagino yo que en todas las familias habría esclavos. Entonces usted le iba a decir a la señora, mira, estas 5 esclavas ya se van a quedar libres. Entonces no era sencillo para el faraón. En realidad el faraón tenía que defender su pueblo, ¿no? Y ya que los otros eran esclavos y hacían todo, porque hay una parte en que menciona 2 ciudades completas que hicieron al nomás el decreto de esclavitud. Si ellos eran su mano de obra, no los podía dejar salir fácil o tan contentos. Muy bien, vamos, capítulo 7, versículo 14, las plagas de Egipto. Yahvé dijo a Moisés: Faraón porfía en negarse a que salga el pueblo. Ve a encontrarlo en la mañana a la hora en que vaya a bañarse. Versículo 16. Le dirás: Yahvé, el Dios de los hebreos, me ha mandado decirte que dejes salir a su pueblo para que le rinda culto en el desierto. Pero hasta ahora no has escuchado. Ahora pues, Yahvé dice: en esto conocerás que yo soy Yahvé. Voy a golpear el Nilo con mi bastón y las aguas se convertirán en sangre. Esta es la primera de las plagas. Los peces morirán, el río apestará y los egipcios tendrán asco de beber sus aguas. Final del versículo 20. Aarón levantó su bastón y golpeó las aguas en presencia de Faraón y de su gente, y todas las aguas del Nilo se convirtieron en sangre.
Versículo 23, Faraón volvió a su casa como si no hubiera ocurrido nada importante. Pero mientras tanto, los egipcios tuvieron que cavar pozos en los alrededores del río en busca de agua potable, porque no podían beber del río. Yo creo que no los egipcios, sino los esclavos, ¿verdad? Habrán cavado pozos los esclavos. Y continúa la segunda de las plagas. ¿Cuál es? Las ranas. La plaga de las ranas. Cuando ya habían transcurrido 7 días después de que Yahvé golpeó el río, Yahvé dijo a Moisés, preséntate a Faraón y dile de parte de Yahvé, deja salir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlo salir, castigaré a tu país con plaga de ranas. Capítulo 8, versículo 1. Yahvé dijo a Moisés, dile a Aarón que extiende el bastón que tiene en su mano hacia los ríos, los esteros y las lagunas de Egipto, para que salgan ranas por todo el país de Egipto. Así lo hizo Aarón y salieron tantas ranas que cubrieron todo el país de Egipto. Versículo 4. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y les dijo, pidan a Yahvé que aleje de mí y de mi país estas ranas, y yo dejaré que su pueblo salga para ofrecer sacrificios a Yahvé. Quizá no era tan difícil de convencer el faraón, ¿verdad? Porque más de una vez dijo, sí, ya los dejo salir, pero como que luego se enfrentaba con la realidad y se retractaba, ¿verdad? Porque no lograba dejarlos salir en verdad. Vamos al capítulo 8, versículo 9. Y Yahvé cumplió la promesa de Moisés. Todas las ranas salieron de las casas, de las granjas y de los campos y murieron. Las reunían en montones, quedando el país apestado del mal olor. Faraón, sin embargo, al ver que se le daba alivio, se puso más porfiado. No quiso escuchar a Moisés y a Aarón, tal como les había dicho. Y viene la tercera plaga, que son los mosquitos. Nuevamente habló Yahvé a Moisés. Di a Aarón que golpee con su bastón el polvo de la tierra y saldrán mosquitos por todo el país. Así lo hizo Aarón y con el bastón golpeó el polvo del suelo, que se convirtió en mosquitos, persiguiendo a hombres y animales. Todo el polvo del suelo se volvió mosquitos por todo el pueblo de Egipto. Híjole, ¿verdad? Pobres egipcios. Estoy en el versículo 15. Entonces los brujos dijeron a Faraón, aquí está el dedo de Dios. Pero Faraón se puso más porfiado y no quiso hacerles caso, tal como Yahvé lo había dicho anteriormente. Cuarta plaga, los tábanos. Sinónimos de esta palabra tábanos, piojos, pulgas. Sí, es la plaga de piojos. Estoy en el versículo 16. De nuevo Yahvé dijo a Moisés, levántate temprano, preséntate a Faraón cuando vaya al río y dile, esto dice Yahvé, deja salir a mi pueblo para que me ofrezca sacrificios. Si tú no lo envías, enviaré yo tábanos contra ti, tus servidores y tu pueblo, e invadirán las habitaciones de los egipcios y todos los lugares donde viven. Tendremos un gen egipcio nosotros, que nos dan asco los piojos y las pulgas también. Versículo 20. Y así lo hizo Yahvé. Densas nubes de tábanos invadieron la casa de Faraón y la de toda su gente en toda la tierra de Egipto. El país quedó infestado de ellos. Faraón respondió, yo les dejaré ir a ofrecer sacrificios a su Dios en el desierto, con la condición de que no vayan muy lejos, pero ustedes rueguen por mí. Versículo 28. Pero Faraón se puso porfiado una vez más y se negó a que Israel saliera de su país. Hasta demasiado paciente Dios, ¿verdad? Sí, en realidad tiene mucha razón este verso, ¿verdad? Lento a la ira y rico en misericordia. Versículo 2. Si te niegas otra vez y te pones duro con ellos, volveré mi mano contra los animales de tu campo. Vamos a la plaga de la peste, capítulo 9, versículo 1. Yahvé dijo a Moisés, preséntate a Faraón y háblale. Esto dice Yahvé, el Dios de los hebreos, deja salir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas otra vez y te pones duro con ellos, volveré mi mano contra los animales de tus campos.
de manera que habrá una peste maligna en los caballos, los burros, los camellos, las vacas y ovejas. Y versículo 7, Faraón se informó al respecto, ninguno había muerto de los que pertenecían a Israel, pero siguió en su ceguera y no dejó salir a su pueblo. Las plagas todas afectaban a los egipcios, ninguna afectaba a los hebreos. Sexta plaga, las úlceras. Entonces Yahvé dijo a Moisés y a Aarón, tomen unos puñados de ceniza que Moisés tirará hacia el cielo en presencia de Faraón. El polvo se esparcirá por todo el territorio de Egipto, provocando úlceras, tumores en hombres y animales por todo el país de Egipto. Imagínense, ¿verdad? Ahora úlceras y tumores. Versículo 11. Esta vez los brujos no pudieron presentarse delante del faraón para aconsejarlo, ¿verdad? Pues tenían úlceras como todos los demás egipcios. Pero Yahvé mantuvo a Faraón en su ceguera y éste no quiso escuchar a Moisés y a Aarón tal como él lo había advertido. También es un proceso de maduración para el pueblo, ¿verdad? Porque a pesar de tantos prodigios que ven desde el que Moisés viene hasta todo el periodo en el desierto, ven tantos prodigios y siguen cayendo en la infidelidad ante Dios. Entonces también es un largo proceso de maduración. Séptima plaga, el granizo. Capítulo 9, versículo 13. De nuevo Yahvé dijo a Moisés, levántate temprano, preséntate al faraón y dile, esto dice Yahvé, Dios de los hebreos, deja salir a mi pueblo para que me rinda culto, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, tus servidores y tu pueblo, para que entiendas de una vez que no hay nadie como yo en toda la tierra. Yo podría haber vuelto mi mano contra ti, tu pueblo, y habrían perdido la vida con semejante peste, pero no, preferí mantenerte de pie, para que veas mi fuerza y para que se celebre mi nombre por toda la tierra. ¿Y todavía te opones a que salga mi pueblo? Pues bien, mañana a esta misma hora haré llover una granizada tan fuerte como no ha habido otra en Egipto desde el día en que fue fundado hasta hoy. Desde ahora pues manda recoger tu ganado y todo lo que tengas en el campo, porque el granizo caerá sobre todos los hombres y animales que se hallen fuera, y cuantos pille al descubierto perecerán. Versículo 25. El granizo dañó todo cuanto había en el campo en todo el país de Egipto. Versículo 27. Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, ahora sí que tengo la culpa. Yahvé es el justo. Yo y mi pueblo somos culpables. Pidan a Yahvé que cesen estos truenos tremendos y esa granizada y ya no los detendré, sino que los dejaré que se vayan. Versículo 34. Pero al ver Faraón que habían cesado la lluvia y el granizo, volvió a pecar, pues siguió negándose a que salieran los hijos de Israel, tal como Yahvé lo había dicho. Y vamos a la octava plaga. Ahora sí, ¿cuál es? Las langostas. Las langostas. Creo que es el que tenemos más presente todos, ¿verdad? No, todavía no. Capítulo 10, versículo 1. Yahvé dijo a Moisés, ve donde Faraón. He endurecido su corazón y el de sus ministros con el fin de realizar mis prodigios en medio de ellos. Ahora voy a leer la explicación. Es del capítulo 10, versículo 1. He endurecido su corazón. Para los hebreos, el corazón era el centro de las decisiones, como lo es para nosotros el cerebro. Por lo tanto, no quiere decir que Dios volvió insensible y perverso el corazón del faraón, sino que el faraón se empecinó en sus decisiones. Y Dios realiza su plan a pesar e incluso a través de los obstáculos que se le oponen. El autor ciertamente no quería decir que Dios había llevado al faraón a que pecara, porque literal eso es lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Que Dios está endureciendo su corazón y haciendo padecer a todo el pueblo, porque al final
es el pueblo el que más padece. Vamos a la novena, en el capítulo 10, versículo 21. Otro gran miedo de los egipcios era Las oscuridad. Ese era otro gran miedo. Los egipcios no salían de noche. Y como los gatos se atrevían a salir de noche, por eso les tenían ellos tanta reverencia a los gatos, que eran más valientes que ellos. Vamos, versículo 21. Yahvé dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo y cubrirás las tinieblas del país de Egipto, tan densas que la gente caminará a tientas. Así lo hizo Moisés, y al instante densas tinieblas cubrieron Egipto por espacio de 3 días. Versículo 24. Faraón llamó a Moisés y le dijo: salgan ustedes a rendir culto a Yahvé, pero que se queden sus ovejas y sus vacunos. Ustedes llevarán a sus niños. Usted le responde. Versículo 25. Y tú mismo nos proporcionarás animales para los sacrificios y holocaustos. Ellos tenían que llevar todos los animales porque si iban a ofrecer sacrificio, ¿verdad? También tenían que escoger los animales. Entonces esta propuesta realmente no la acepta Moisés. Y le dice el faraón: retírate de mi presencia y ya no vuelvas. Si te presentas otra vez será para morir. Y Moisés respondió: así será como tú dices, ya no me presentaré delante de ti. Sin embargo, viene el anuncio de la última de las plagas. ¿Cuál es la última de las plagas? que se iban a morir. La muerte de todos los primogénitos. Aquí, antes de entrar a la última plaga, viene en el capítulo 12, si se fijan, el Cordero Pascual. Porque claro, necesitan la sangre del cordero para marcar los dinteles de las puertas, y donde estén la sangre del cordero en las puertas, ahí no entrará el ángel exterminador. Por eso es que aparece aquí el Cordero Pascual. Vamos a leer un poquito porque es muy importante esta parte. Capítulo 12, versículo 1. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: este mes será para ustedes el comienzo de los meses, el primero de los meses del año. Hablen a la comunidad de Israel y díganle: el día 10º de este mes, tome cada uno un cordero por familia, un cordero por casa. Versículo 5. Ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho, nacido en el año. En lugar de un cordero podrán tomar un cabrito. Versículo 8. Esa misma noche comerán la carne asada, la comerán con panes sin levadura y con verduras amargas. Versículo 11. Comerán ceñidos con el cinturón, las sandalias en los pies y el bastón en la mano. Ustedes no se demorarán en comerlo. Es una Pascua en honor a Yahvé. Durante esa noche yo recorreré el país de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de Egipto, tanto los egipcios como los de sus animales, y demostraré a todos los dioses de Egipto quién soy yo, Yahvé. En las casas donde están ustedes, la sangre tendrá valor de señal. Al ver esta sangre yo pasaré de largo y la plaga no los alcanzará, mientras golpeo a Egipto. Versículo 13, voy a leer la explicación. Al ver esta sangre yo pasaré de largo. Aquí se cambia el sentido de la antigua fiesta. Yahvé ha tomado su servicio al ángel exterminador. Él es quien manda, incluso en el país del faraón. Solo Israel escapará de la peste y por eso en adelante pertenecerá a Yahvé. La Pascua es liberación, pero todo no es más que la imagen de lo que Dios realizará al fin de los tiempos, mediante la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso es tan importante este libro, ¿verdad? Porque aquí hay muchas imágenes de lo que vamos a conocer después con la vida de Cristo. Y pues en el versículo 29 continúa, ¿verdad? La muerte de los primogénitos. Sucedió que a medianoche Yahvé hirió de muerte a todos los primogénitos del país de Egipto, desde el primogénito del faraón que está sentado en el trono hasta el del preso que está en la cárcel, y a todos los primeros nacidos de los animales. Faraón se levantó de noche y con él toda su gente y todos los egipcios.
se oyó un clamor grande por todo Egipto, pues no había casa donde no hubiera algún muerto. Bueno, vamos al 35. Los israelitas hicieron lo que les había dicho Moisés. Pidieron a los egipcios objetos de oro y plata y muchos vestidos, y los egipcios se los dieron prestado, porque Yahvé hizo que estuvieran dispuestos para escucharlos. Les había dado también entre todas las instrucciones, ¿verdad? Dios les había dicho que antes de salir a sus vecinos, a sus amigos, les pidieran oro, plata y riquezas. En el versículo 38 dice, también salió con ellos una turba numerosa con grandes rebaños de ovejas y vacas. Bueno, por fin, ¿verdad? Los deja salir y cogen todas sus cosas y salen. Vamos al capítulo 14. Paso por el Mar Rojo. Empieza en el versículo 5. Anunciaron al rey de Egipto que el pueblo de Israel se había marchado. De repente, Faraón y su gente cambiaron de parecer respecto al pueblo. Dijeron, ¿qué hemos hecho? Dejamos que se fueran los israelitas y ya no estarán para servirnos. Faraón hizo preparar su carro y llevó consigo su gente. Tomó 600 carros escogidos, todos los carros de Egipto y cada uno con sus guerreros. Vamos al versículo 19. El ángel de Dios que iba delante de los israelitas pasó detrás de ellos. También la nube en forma de columna vino a colocarse detrás, poniéndose entre los campos de los israelitas y el de los egipcios. Esta nube era para unos tinieblas y para los otros iluminaba la noche, y no se acercaron los unos a los otros durante la noche. En el versículo 21, Moisés extendió su mano sobre el Mar Rojo y Yahvé hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del oriente que secó el mar. Y los israelitas pasaron en seco, ¿verdad? Versículo 27. Moisés extendió su mano sobre el mar. Al amanecer, el mar volvió a su lugar. Mientras los egipcios trataban de huir, Yahvé arrojó a los egipcios en el mar. Capítulo 15. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron un cántico a Yahvé, que lo tenemos que leer completo en la casita. Vamos, el maná. Capítulo 16, versículo 1. Los israelitas se marcharon de Elim y llegaron al desierto de Sin, entre Elim y el Sinaí, el día 15 del segundo mes después de la salida de Egipto. Ya tienen 2 meses de 40 años. Toda la comunidad de los israelitas empezó a murmurar contra Moisés y a Aarón en el desierto. Les decía, ojalá Yahvé nos hubiera hecho morir en Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan en abundancia. Ustedes, en cambio, nos han traído a este desierto en que todo ese gentío morirá de hambre. Nos pasa también a nosotros, ¿verdad? Con frecuencia idealizamos el pasado. ¿Creen ustedes que clamaron a Dios porque comían carne y celebraban todos los días? Si pasaban esqueléticos muriendo. Alguna vez quizás celebró algo el faraón y les dio ollas de carne, ¿verdad? Y eso es lo que añoraban. Pero en realidad es una tendencia bastante común idealizar el pasado. Capítulo 17, versículo 4. Entonces Moisés llamó a Yahvé y le dijo, ¿qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean. Preséntate al pueblo. Yahvé respondió a Moisés, preséntate al pueblo. Lleva contigo algunos jefes de Israel. Lleva también a tu mano el bastón con que golpeaste el río Nilo. Yo estaré allá delante de ti sobre la roca. Golpearás la roca y de ella saldrá agua, y el pueblo tendrá para beber. Moisés lo hizo así en presencia de los jefes de Israel. Y luego continuamos en el capítulo 18 con los jueces. Versículo 13. Institución de los jueces. Al día siguiente Moisés se sentó para resolver los asuntos del pueblo y hubo gente en torno a él desde la mañana hasta la tarde. El suegro de Moisés vio el trabajo que Moisés se imponía por el pueblo y le dijo, ¿cómo te sacrificas por el pueblo?
¿Por qué estás ahí tú solo y todo ese pueblo queda de pie a tu lado desde la mañana hasta la tarde? Moisés le contestó, el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí, yo juzgo entre unos y otros y les doy a conocer las decisiones de Dios y sus normas. Entonces su suegro le dijo, no está bien lo que haces, acabarás por agotarte tú y este pueblo que está contigo, pues la carga es demasiado pesada para ti y no puedes llevarla tú solo. Ahora escúchame, te voy a dar un consejo y Dios estará contigo. Tú serás para el pueblo el representante de Dios y llevarás sus problemas. Les explicarás las normas y las instrucciones de Dios. Les darás a conocer el camino que deben seguir y las obras que tienen que realizar. Pero elige entre los hombres del pueblo algunos que sean valiosos y que teman a Dios, hombres íntegros y que no se dejen sobornar. Y los pondrás al frente del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 o de 10. Ellos harán de jueces para tu pueblo y en forma habitual. Te presentarán los asuntos más graves, pero decidirán ellos en los asuntos de menos importancia. Así se aliviará tu carga, pues ellos la llevarán contigo. También, ¿verdad? El suegro le da consejos también a Moisés, ya con su experiencia, ¿verdad? Y así es como viene la institución de los jueces. Llegamos al Decálogo. Muy bien, vamos al capítulo 20. Aquí es bonito porque es una larga, tanto el Código de la Alianza como el Decálogo son largas instrucciones de comportamiento que igual nos sirven a nosotros, igual que a ellos. Vamos, el Decálogo, capítulo 20. Entonces Dios dijo todas estas palabras. Yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, el país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas de debajo de la tierra. Voy a leer las explicaciones. No te harás otros dioses fuera de mí. Esto implica no solo el rechazo de otras divinidades, sino también el rechazo de otras formas de vida que provienen del hecho de someterse a otros dioses como el dinero ahorrado, las cuentas de banco, la abundancia de medios materiales, pues se cree encontrar en ellos la seguridad de todos los deseos para el futuro. Jesús en el Evangelio nombrará en primer lugar al Dios dinero. Entonces esto es importante, ¿verdad? Que lo tengamos en cuenta. Que no tiene que ver con la iconografía o con los dibujos o estatuas que nos podamos hacer, sino el servirle a ese interés que sobreponemos sobre Dios. 5. No te postres ante esos dioses ni les sirvas. Y es servirle al dinero, es cierto, ¿verdad? Acumular dinero y apegarnos tanto que ni lo queremos gastar, entonces nosotros le estamos sirviendo al dinero. Y el dinero es un bien que nos debe servir a nosotros. Versículo 5. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Es bien específico, ¿verdad? Los que no me quisieron, porque es cierto, si los abuelos no transmiten la fe a los padres no la transmiten a los hijos no lo transmiten a los nietos. Entonces se van una tras otra generación sin conocer de Dios. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con quienes me aman, ¿verdad? Esta es una bendición para la familia. Versículo 7. No tomarás en vano el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo.
Voy a leer una explicación. El descanso del sábado. Este descanso está destinado al trabajador. Vean que aquí ya es una primera norma laboral, ¿verdad? De derecho laboral. Un día de descanso para el trabajador, incluso para los esclavos, incluso para los animales de la tierra. Es un modo de liberarlos y de ayudar al propietario a que levante su mirada hacia Dios. Puesto que en hebreo Sabbat significa descanso, puede ser Sabbat cualquier día de la semana consagrado a Dios y no necesariamente el día sábado. En el Nuevo Testamento los apóstoles entendieron que Jesús había inaugurado tiempos nuevos con su muerte y su resurrección el día siguiente al sábado. Por esta razón escogieron el primer día de la semana como día santo de los cristianos y lo llamaron domingo, es decir, el día del Señor. El día del Señor. Bueno, continúan otros mandamientos que ya sabemos, ¿verdad? No matar, no robar, no cometer adulterio. Luego, en el mismo capítulo 20, versículo 22, viene el código de la alianza. Voy a ir leyendo versitos sueltos para que veamos que tiene también mucha importancia en la regulación de ese pueblo. Capítulo 20, versículo 23. No pondrán junto a mí dioses de plata ni de oro. 24. A mí me harás un altar de tierra y sobre él ofrecerás tus sacrificios de comunión, tus ovejas y vacas. Vendré a ti y te bendeciré en todo lugar en que yo haya revelado mi nombre. Capítulo 21. Aquí viene otra larga regulación sobre los esclavos. Los hebreos, los israelitas tenían más consideración con los esclavos que viene acá. En el 21-23, si hay lesiones, pagarán vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Cómo se llama esta ley? Ley del talión. Ley del talión, ¿verdad? Que es muy popular este nombre. Aquí ya había habido un gran avance jurídico. Acuérdense que vimos con los hijos de Jacob, ¿verdad? Que mataron todo el pueblo. ¿Por qué? Porque había abusado de su hermana Dina. Entonces era como la sanción era demasiado extrema en relación al delito. Entonces ya hay un gran avance jurídico en que la sanción sea de la misma medida que el delito. Ajá, sea de la misma, aquí todavía, que sea de la misma medida. Si te lastima un ojo, pues que le lastimes otro ojo. Para nosotros es bastante chocante, ¿verdad? Pero en aquellas épocas era ya un gran avance jurídico. Esta es la ley del talión. Y llegamos al capítulo 25, donde ya empieza la preparación de la tienda, ¿verdad? Del encuentro, la tienda de las visitas, la morada de Dios en el desierto. Vamos al capítulo 25, 1. Yahvé habló a Dios para decirle: pide a los israelitas que recojan lo que me van a ofrecer. Lo recibirán de toda persona a quien su corazón generoso sugiera ofrecérmelo. O sea que es libre y voluntario, ¿verdad? La ofrenda que cada uno quiera dar. Oro, plata y cobre, ropa de color jacinto, morado y rojo, lino fino y pelos de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles moradas, maderas de acacia. Es increíble cómo tenían tantas cosas en el desierto, ¿verdad? Maderas de acacia, piedras de ónice. Versículo 8, me van a hacer un santuario para que yo habite en medio de ellos, y lo harán como también todas las cosas necesarias para mi culto. Será un modelo que yo te enseñaré. O sea que aquí están así todas las condiciones específicas, todas las instrucciones que le da Dios a Moisés en el 25:10 para hacer el arca. Luego en la mesa del candelabro, la morada, todos los detalles de la morada,
el altar de los sacrificios, las vestiduras de los sacerdotes. Hoy que está todo en el internet, ¿verdad? Si pone uno en imágenes del Google todas estas palabras que van saliendo aquí, vemos, hay cantidad de imágenes y dibujos con detalles de las vestiduras como Dios las pide. Luego en el capítulo 29 tenemos la consagración de los sacerdotes, el incienso, el agua y el perfume en el capítulo 30. Y en el 31 ya termina, ¿verdad? Con todas las instrucciones que Dios le está Dios, lo que les decía al principio, ¿verdad? Ahí Dios tirando planos y esquemas para explicarle a Moisés todo lo que iba a hacer. Capítulo 32 y encontramos, ¿verdad? El ternero de oro. Versículo 1, 32:1. Moisés no bajaba del monte y le pareció al pueblo un tiempo largo. Se reunieron en torno a Aarón y le dijeron: fabrícanos un Dios que nos lleve adelante, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés que nos sacó de Egipto. Aarón les contestó: saquen los aros de oro que sus mujeres y sus hijas llevan en sus orejas, tráiganmelos. Todos se los sacaron y los entregaron a Aarón. Él los recibió y fabricó un ternero de metal batido. Entonces exclamaron: Israel, aquí están tus dioses, que te han sacado de Egipto. Se lo mostraron a Aarón, el que edificó su altar delante de la imagen, y luego anunció: mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. También la fiesta trae, ¿verdad? Al día siguiente se levantaron temprano, ofrecieron víctimas consumidas por el fuego y también presentaron sacrificios de comunión. El pueblo se sentó para comer y beber y luego se levantaron para divertirse. Entonces Yahvé dijo a Moisés en el cerro: vuelve y baja, porque tu pueblo ha pecado. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había indicado, porque acordémonos que acabamos de dejar el decálogo, el código de la alianza, con lo que ellos se habían comprometido. Moisés había sido bien claro, ¿verdad? ¿Van a continuar con Dios o qué? Versículo 9. Yahvé dijo también: ya veo que ese pueblo es de corazón rebelde. Ahora pues deja que estalle mi ira contra ellos. Voy a exterminarlos, mientras que de ti yo haré nacer un pueblo. O sea que Dios le hace esa propuesta a Moisés, ¿verdad? Así como sacó ese gran pueblo, acuérdense que destrozó todo y de Noé salió otro pueblo que también fue lamentable, estuvo Abraham, otro pueblo lamentable. Aquí le dice Dios a Moisés, ¿verdad? De ti voy a sacar un pueblo, y él le dice que no, intercede por el pueblo, y así es que Dios les perdona. Me llama mucho la atención, vamos al versículo 21. Moisés dijo a Aarón: ¿qué te hizo ese pueblo para que lo hayas arrastrado a un pecado tan grave? Aarón le contestó: no te enojes conmigo, mi señor. Tú sabes que este pueblo está apegado al mal. Vamos al 32:25. Moisés vio que el pueblo estaba sin freno por culpa de Aarón. Versículo 26. Se colocó pues a la entrada del campamento y llamó en voz alta: vengan a mí los que estén por Yahvé. Todos los de la tribu de Leví se juntaron en torno a él. Él les dijo: esta es orden de Yahvé, el Dios de Israel. Colóquense cada uno su espada al costado y pasen y repasen por el campamento de una entrada a la otra, y no vacilen en matar a sus hermanos, compañeros y familiares. Los de la tribu de Leví cumplieron la orden de Moisés y perecieron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Entonces Moisés dijo a los levitas: ustedes hoy acaban de ser consagrados a Yahvé con sangre, tal vez con la sangre de un hijo o de un hermano. Por eso hoy les da su bendición. O sea que también el pueblo, ¿verdad? Todos los revoltosos e idólatras también. Y vean, por eso Dios consagra a la tribu de Leví, porque Moisés y Aarón son de la tribu de Leví. Entonces, claro, al Moisés pedir auxilio, ¿quiénes vienen en su auxilio? Toda la tribu de Leví
que limpian al resto, ¿verdad? Ese celo por el Señor es que los hace que Dios les dé su bendición. Muy bien, pues llegamos ya al final, capítulo 35, Moisés construye la morada. Se construye el santuario, todo, el capítulo 36, 37, 38, 39, está lleno de bellísimos detalles. Si nuestra imaginación es creativa, podemos ir imaginando los colores, las formas, porque da mucho detalle. Por eso era que se tardaba tanto allá arriba con Dios. Pero así es el pueblo, ¿verdad? Entonces, y aquí termina ya capítulo 40, la consagración de la morada. Yahvé toma posesión de la morada. Vamos a leer estos últimos versículos. Capítulo 40, versículo 34. Entonces la nube vino a cubrir la tienda del encuentro y la gloria de Yahvé llenó la morada. Moisés ya no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube descansaba sobre ella y la gloria de Yahvé llenaba la morada. A lo largo de su trayecto, los hijos de Israel se ponían en marcha en cuanto la nube se elevaba de encima de la morada. Pero mientras la nube no se elevaba, ellos no se movían y esperaban el día en que de nuevo se elevara, porque la nube de Yahvé descansaba sobre la morada durante el día a la vista de todo el pueblo de Israel, y durante la noche se veía el fuego en ella. Así sucedió a lo largo del trayecto de los israelitas. Bueno, Éxodo termina aquí, pero el Levítico, wow, es otra cantidad de instrucciones, ¿verdad? Así que para la otra semana solo son 27 capítulos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, clave del Señor. Ruega por nosotros. Bueno, pues muchas gracias.